Vamos a ver otra función, por ejemplo, compuesta que sea de la forma exponencial. La función simple es e a la x, por lo tanto ya sé que su derivada es e a la x. Pero en base de esta yo voy a colocar esta y en la derivada, o sea, deriva esta función e elevado a la 3x al cuadrado o x al cuadrado. Ah, amigo, ya no tengo solo x acá, sino la x se ha reemplazado por una función potencia, x al cuadrado. Pero antes de reemplazarse x por x al cuadrado, era una función exponencial. Entonces primero la derivo como si fuera una función exponencial. ¿Cómo se deriva la exponencial? Como e a la x. O sea, esto sería e a la x al cuadrado. Ahora, pero como aquí no hay x y no hay x al cuadrado, a esto la multiplico por la derivada de la función que está dentro de la simple, dentro de la exponencial. ¿Y qué función está dentro de la exponencial? X al cuadrado, porque el x se ha reemplazado por x al cuadrado, multiplicado por x al cuadrado derivada, y esto sería e a la x al cuadrado multiplicado por 2x a la 1. Y la tengo ahí. Ordenando me quedaría 2x por e a la x al. La tengo la derivada de esta función. ¿Ok? De esta manera. Bueno, vamos a ver entonces ahora unas reglas de derivación para la función. Reglas de derivadas. Reglas. Y la primera regla de derivación va a ser 1. Si yo tengo una función f de x más una función g de x, que no únicamente se pueden sumar, se pueden restar, y a esto voy a calcular su derivada, esto va a ser igual a derivada de la primera, f' de x, más menos la derivada de la segunda. La primera regla que tenemos ahí. ¿Está claro? ¿Esto qué significa? Vamos a ser aquí un poquito más concretos. Ponte, por ejemplo, que a mí me dicen y es igual a x al cuadrado más x a la cuarta. Y me piden a mí, calcúlame su derivada. Entonces digo, tengo aquí el x al cuadrado y el x a la cuarta, una función potencia más otra función potencia. Tengo una suma de funciones. Y si yo quiero derivar esto, derivaría también el segundo miembro. Derivada de esto será igual entonces, como es una suma de funciones, derivada de esta función, x al cuadrado derivada, más derivada de la segunda función. Y derivo esto. Esto me quedaría derivada de una potencia, el 2x al exponente menos 1, más el 4x al exponente menos 1, ahí está. Y esto sería entonces su derivada de esta función suma que tenemos aquí. ¿Ok? La segunda regla me dice, por ejemplo, que si yo tengo un número k real, un número real, multiplicando una función f de x, y yo a esto quiero calcular su derivada, esto es igual a ¿cuánto? Como el k es un número real que multiplica una función, ese k puede salir fuera de la derivada. Va a ser igual a k multiplicado por el f de x derivada. Únicamente se multiplica el k por la derivada de la función. ¿Ok? Vamos a ver entonces, ¿qué sería de lo siguiente? Si me dice y es igual a 3x a la quinta, y me piden a mí, calcúlame la derivada de esa función. Observo de que el 3 está multiplicando a esta función x a la quinta. Entonces, al derivar esto, me quedaría entonces derivada de 3x a la quinta. Pero como el 3 es una constante, sale fuera. Y me quedaría 3 por x a la quinta derivada. Y esto sería 3 por, derivando esta potencia, el 5 baja, por x al exponente menos 1 a la cuarta. O pero, ¿y cuánto me quedaría? 5 por 3, 15, x a la cuarta. Ya con la práctica lo hacemos directamente. Derivada de esta función sería 5 por 3, 15, por x al exponente menos 1, 5 menos 1, 4. ¿Verdad? Esto sería entonces, y estas dos propiedades se llaman las propiedades de la lineabilidad. Lineabilidad. ¿Ok? Lineabilidad. Vamos a ver entonces algunas aplicaciones de estas dos primeras reglas. Vamos a ver. Si me dicen, por ejemplo, calcúlame la derivada de esta función.
me dicen que el y es igual, por ejemplo, 3 seno de x más 4. Ah, amigo, la tengo aquí. Más 4. Digo por acá entonces, si yo quiero calcular la derivada, sería el y' será derivada de todo esto. 3 seno de x más 4 derivada. Si derivo el primer miembro, el segundo también tengo que derivarla. Suma de funciones será igual derivada de la primera, 3 seno de x derivada, más derivada de la segunda, pues la segunda es una función constante. Vale, el 3 está multiplicando la función, sale fuera de la derivada. 3 por la derivada del seno de x. Más acá. Vamos a ver acá una observación. ¿Qué pasa si me dicen que el y es igual a 4? Esta función, que es una función constante. Y me piden calcúlame su derivada. El 4 es una constante. Digo entonces, para colocar la x ahí, puedo decir de que este está 4 por x a la 0. Que x a la 0 es 1. Vale, entonces le aplico la segunda propiedad de la linealidad. El y' de esto, ¿cuánto será? 4 por 0, 0 por x a la exponente menos 1. 0 menos 1, menos 1. Y esto sería 0 sobre x. Y esto es 0. Por lo tanto, si el y esto es igual a 4, si el y es una constante, su derivada va a ser 0. Si el y es una constante, su derivada es 0. Si me dicen que el y es igual al pi, ¿cuánto vale su derivada? 0. Si me dicen que el y es igual al seno de 45 grados, ¿cuánto su derivada? 0. Porque esto es una constante. Es un valor constante, ya no hay variable. ¿Vamos o no? Entonces, esto sería entonces derivada de una constante. Por lo tanto, esto que está acá, desde ya es 0. Sigo operando. Derivada del seno es una función simple. Será entonces el coseno, sería 3 coseno de x más 0, que ya no la pongo. Esto sería entonces la derivada de esa función. ¿Ok? La tenemos ahí. Seguimos con las demás reglas. La tercera regla de la derivación vendría a ser para un producto. 3. Regla de un producto. Para un producto sería f multiplicado por g. F y g dependen de x. Derivada. Esto va a ser igual. La primera por la derivada de la segunda. Más la segunda por la derivada de la primera. Un producto, ya se va complicando la figura. Ponte, por ejemplo, que yo digo que el y es igual y a la x multiplicado por el seno de x. Ah, amigo, una función se multiplica con otra. Y me piden la derivada de esto. Entonces, una función con otra. Yo puedo llamar este f y esta función g. ¿Cómo se desarrolla de esta manera? F y g. Entonces digo, f, que es esto, y a la x multiplicado por la derivada de g, derivada del seno, que es el coseno, más la segunda, que es el seno, multiplicado por la derivada de f, derivada de la primera, y a la x es y a la x. Digo yo, y a la x, factor común, me quedaría coseno más seno. Y esto sería entonces la derivada de esa función. ¿Vamos o no? La tercera propiedad, la hará un cociente. Para un cociente sería f sobre g derivada. Más complicadillo. Esto será el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Ya la cosa se complica un poquito acá. Digo, por ejemplo, si el y es igual a 4 ¿sobre cuánto? A ver, sobre 3, o sobre 3x al cuadrado. ¿Cuánto sería su derivada? Yo digo, numerador, denominador, ¿qué es lo que me dice la regla? El denominador por la derivada del numerador. Denominador, x al cuadrado, por la derivada del numerador, derivada de 4. Menos el numerador, 4, por la derivada del denominador, 3x al cuadrado.
sobre el denominador al cuadrado. 3x al cuadrado elevado al cuadrado. O pero, derivada de una constante 0. 0 por cualquier cantidad es 0. Me quedaría menos aquí. Sería 4, derivada. Sería menos 4. ¿Cuánto sería la derivada de esta cantidad? Sería entonces 3 por 2, 6. X a la exponente menos 1, a la 1, sobre 9x a la cuarta. Puedo operar aquí y me quedaría entonces, vamos a ver acá, sería 6 por 4, 24, menos 24 sobre 9 por x a la ¿cuánto? Se va un x, me quedaría entonces el x al q. La tengo la derivada de esta manera. ¿Ok?